Sí, ya sé que hay algunas caritas un poco tristes, preocupadas, pero comprenderán que la dinámica es exigente, aunque em, creo que van a poder compensar de alguna forma, si es que no han tenido un rendimiento como el que hubieran esperado con estas últimas semanas en donde ya el contenido es mucho más sintético y principalmente aplicativo, ¿no? Pragmático. Así que, bueno, que no haya desánimo. Eh, si es que alguno requiriera, como les planteé al principio del semestre, pueden enviar un correo solicitando revisión eh, de alguna respuesta, de algún ejercicio, y con gusto me voy a comunicar con ustedes. De todos modos, el examen se lo maneja así, ¿no? Cada quien tiene eh, una versión distinta para que se pueda justamente evitar que existan eh, los ilícitos de los que hemos recomendado, ¿no? De que se procure hacerlo individualmente porque todavía eh, tenemos que estar en estas condiciones de virtualidad. Pero bueno, queda mucho por recorrer. Hasta ahorita se habrían jugado solamente 40% de su calificación, así que incluso si decidieran empezar ahora, tienen todavía holgura para aprobar la materia, pero la idea es que ese no sea el único objetivo, ¿no? Eh, la mera aprobación no tiene mucho sentido en estos tiempos, sino más bien una abstracción de lo conceptual y de el uso de las herramientas que vamos a ver ahora. Así que, bueno, retomando, voy a recapitular muy brevemente algunos aspectos de lo que hemos visto al final del último tema. Orlando, adelante. Buenas tardes, licenciado. Perdón si le corto. No, no te preocupes, adelante. Hablando del examen, sí, no específicamente estuvo para mí, sobre que era muy un tema analítico, ¿no? Porque también es la primera vez que paso con materia. eh, Más que todo con otros docentes, no lo ubicaba en sus métodos, pero esta parte creo que me faltó mucho más estudiarlo, ¿no? Porque si bien podemos saberlo, algunos puntos no se me fue de la mente y poco también la semana se me dificultó. No sé si también otros compañeros, porque sí estábamos bien cargados, otros yo creo que con otros docentes van a clases presencial, algunos rara vez, en el caso del licenciado Río. Hay otro caso también que nos dan trabajo como o sea, un buró, algo por el estilo, ¿no? No sé si estaría bien, tal vez para el segundo examen, no sé si estaría bien, no, bueno, tal vez mi idea, ¿no? Dar el examen un sábado, tal vez por la noche, así, licenciado, no sé si habría la posibilidad, así porque ya también algunos compañeros ya terminan de pasar clases el viernes, otros no pasan sábado, más que todo, ¿no? Necesitan tener todo un día entero para estudiar, así, licenciado. No sé si estaría Ujú. bien, tal vez la propuesta, o si no, Ya. estaría bien nomás en clase. Ya, no, no te preocupes, más bien siempre son bienvenidas las ideas. Tratamos de ser lo más abiertos en ese sentido porque a mí también me ha sorprendido un poco el desempeño porque em, procuro ir preguntando, aunque eh, supongo que la virtualidad también influye ahí. Si es que quedan dudas pendientes, ¿no? Sobre los contenidos, buena parte, por ejemplo, de lo que hemos hecho en clase hasta ahora ha tenido que ver con revisar conocimientos previos. Y claro, al no existir comentarios o ejemplificaciones o preguntas, entonces uno asume que todo está entendido, ¿no? Y como dices, em,
los exámenes son pues una oportunidad de demostrar que todo ha quedado claro, ¿no? De que está abstraído. Incluso yo me animaría a decir que por la baja cantidad de interacción que hay en particular con el curso, em, más bien me hacía pensar que todo estaba muy básico de repente, ¿no? Y claro, eso también me hace a mí modificar un poco las orientaciones, es decir, voy incluyendo nuevas cosas en la medida en la que ya esa actitud demuestra un poco que es un conocimiento, como decimos, ¿no? Hay diversidad de perfiles, cada quien está buscando cosas diferentes. Y cada persona, por supuesto, también tiene conocimientos previos distintos, ¿no? Entonces, si es que han tenido, digamos, docentes donde esto ya ha sido revisado con total amplitud, entonces no debería haber problema en demostrarlo en las fechas de examen, pero eso es, de nuevo, ¿no? Algo que podría parecer contradictorio en relación al desempeño. Así que, bueno, ahí solamente los exhorto a que aprovechen el espacio sincrónico, ¿no? Bueno, esto de la oda invertida a lo que nos lleva a la virtualidad es el hecho de que ustedes tienen material que está en Moodle y, bueno, la responsabilidad es suya porque aquí no hay tareas, digamos, por obligación, ¿no? Esto justamente obedeciendo a la diversidad de, em, diríamos, itinerarios, exigencias, otras actividades también a las que se pueden estar dedicando, como el trabajo. Y esto hace que necesitamos ser flexibles en cuanto al tiempo en el que ustedes pueden revisar ese material. Así que al principio del semestre yo les decía, ¿no? Va a haber gente que ya viene con conocimientos muy sólidos, entonces va a encontrar pues como más bien que sea un obstáculo, una piedra en el zapato, ¿no? El hecho de tener que revisar cosas adicionalmente que ya tienen bien asentadas, ¿no? En cuanto a conocimiento y abstracción. Eh, pero eso es lo que más bien hay que eh, reiterar, ¿no? De que si bien no se les pide tareas que sean obligatorias en cada clase, por ejemplo, presentar una práctica, qué sé yo, lo que sí ustedes deberían asumir como autoexigencia personal es revisar el material. Si el material está revisado y está plenamente asimilado, entonces no debería haber problema ni para las actividades ni para los exámenes. ¿Mm? Y ahí, bueno, lamentablemente no podría dar curso a que movamos los días de examen o el horario de clase porque, de nuevo, ¿no? Nos atañe desde el principio del semestre, como les decía. Es precisamente por eso incluso de que las actividades se realizan en horario de clase, para que nadie pueda decir que ha sido perjudicado, por ejemplo, por un movimiento. Ahí más bien apelo a la comprensión, Orlando, porque te has de dar cuenta de que siempre hay posturas un poco, yo diría, sesgadas, pero hay gente, ¿no? que puede reclamar porque se está moviendo, por ejemplo, una, un horario de clase. Entonces yo por eso en ese ánimo procuro evitarme cualquier problema y que, bueno, tendría en mayor o menor medida cierto grado de razón también, si es que uno antojadizamente agarra y dice, bueno, nos vamos a reunir en tal otro horario, no en el designado. Yo más bien procuro mantenerlo eh, como hemos venido haciendo hasta ahora, ¿no? Les he comentado, sabes que era una cosa muy inusual, si comparan o preguntan a compañeros de otros semestres, que yo ya tenía que cancelar una clase, ¿no? O sea, como les comentaba, estábamos ahí en internación, así que, pero bueno, las fechas, los horarios no se mueven, pero eso sí, esto también que les llama un poco la atención, ¿no? O sea, que la obligación de revisar el material está pues en sus manos. Yo, como en algún momento he dicho, no soy niñero de nadie, no soy alguien para estar ahí preguntando, diciendo si es que han hecho o no han hecho, ¿no? De repente en colegio a veces nos malacostumbran mucho, ¿no? Que nos estén dando, que algunos dicen, no, es que el profesor tiene que encargarse además de que me interese la materia. Bueno, la materia puede ser interesante, puede no estar a la altura de sus expectativas, incluso con los docentes siempre hay preferencias sobre ciertos rasgos o ciertas otras apreciaciones, pero
Eso es parte, ¿no? De la diversidad de la que les he hablado al principio. Algunos lo van a encontrar eh, digamos, importante, contributivo a su formación, otros no tanto, pero esto es pues porque tenemos demasiadas formas de verlo, de analizarlo, de pensar y imaginar que solamente hay una apreciación, o sea, es enteramente bueno o enteramente malo, entonces nos viene muy difícil, ¿no? Así que, de todos modos, como les decía, que no los desanimen, son 40%, pero el resto todavía está por jugarse, así que tienen bastante holgura para continuar. ¿M? Así que, bueno, no sé si habría alguna otra cosa, comentario, duda, consulta. Em, Licenciado, yo tengo una pregunta. Adelante, Abdel. ¿Esto de hacer los exámenes diferentes es algo nuevo que está incorporando para examinar a los alumnos o ya era de antes? Como les decía, dependiendo. Em, Ahora he preferido encargarme de que demuestre cada uno que tiene pleno dominio y conocimiento del contenido. Pero al principio, si es que han leído el sílabo, yo planteaba que el examen ya debería ser presencial y como no se ha podido logísticamente, entonces he preferido hacerlo de esta forma. Pero no sé si habría alguna razón ahí de por medio por la curiosidad. No, simplemente le preguntaba porque, claro, hablando con compañeros que están en semestres superiores y que han pasado con usted a la materia, pues no habían comentado nada al respecto sobre que los exámenes eran diferentes. Era pues, simplemente más sorprendido. Por eso le preguntaba si es algo nuevo que está incorporando. Bueno, lo he hecho una vez. Eh, Hay dos antecedentes, así que de repente son de semestres muy inmediatos superiores. Incluso en alguna he tenido que hacerlo oral, uno por uno. Eh, de repente hay a la generación de hace un año y medio más o menos le pueden preguntar. Pero eso ha sido ya por un extremo, ¿no? Porque, como les digo, yo percibo que hay una autoconfianza eh, plena cuando no hay intervenciones, ¿no? En la sesión sincrónica. Entonces ahí, bueno, imaginarán que yo me tengo que encargar de alguna forma de saber si realmente están ahí, por ejemplo, ¿no? O sea, tenemos ahorita 100 participantes en el aula y no tengo forma de saber si realmente están del otro lado, ¿no? Y donde me preocupa más cuando, como les digo, no hay interacción, o sea, no hay preguntas, no hay contraejemplos, no hay eh, ningún tipo de intervención. Entonces, ahí como les digo, si es que hay una fuerte autoconfianza porque ya el conocimiento está plenamente abstraído, entonces yo tomo los mecanismos que vea pertinentes. Ahora, ese otro ejemplo que les daba cuando he tenido que hacerlo oral era porque ya la apatía era pues sumamente extrema. A por lo menos alguna reacción, que sé yo, con emoticones hay con ustedes, pero de nuevo, ¿no? O sea, no me garantiza que estén realmente ahí. Entonces yo tengo que asumir algún mecanismo para poder garantizar que cada quien tiene un pleno entendimiento e internalización, ¿no? Del contenido. Ahora, esa vez sí fue un poco extremo porque me tomó como tres clases. Eran reuniones sincrónicas con cada uno, ¿no? Personales, así con cámara abierta y me tenían que mostrar manos y cara donde pueda verla, ¿no? A través de la cámara. Y yo les iba haciendo preguntas, mostrándoselas a través de la pantalla. Entonces ahí sí ha sido una masacre total porque ese es el problema, ¿no? O sea, ahí tienen que considerar también ustedes que, bueno, en la medida en la que las características de cada curso son particulares, entonces uno asume diferentes medidas. Para cada curso es diferente la situación. Pero de nuevo, o sea, si el ánimo es que ustedes tengan que venir a la materia y demostrar que tienen los conocimientos de lo que hemos desarrollado, o sea, no debería haber ningún inconveniente en que los puedan demostrar, ¿no? Así que, bueno, ahí Einar dice también, me fue, en realidad, en general, ¿no? Bueno,
Las calificaciones las tienen ustedes ahí, pero siempre vamos a tomar medidas necesarias, ¿no? En función a lo que se tenga en el contexto de cada curso. Ahora, bueno, espero que también no vaya por el lado de que yo ya tenía un antecedente de que era, digamos, un solo examen para todos y por ende, si no existe un mecanismo para controlar la posible difusión, digamos, de respuestas o de rendir la prueba de manera no individual, entonces ahí hay más bien problemas de otra índole, ¿no? Pero nuevamente, ¿no? Pónganse del otro lado también, ¿verdad? ¿Cómo garantizamos que la cosa esté yendo por buen camino? Es difícil en la virtualidad. Hubiera querido que sea presencial, no se ha podido, pero de repente para el segundo examen podemos hacerlo así, ¿no? Eh, bueno, no sé si habrían más consultas, comentarios. Em, Eso es, digamos, una ventaja, ¿no? De lo digital que está entrando en la educación. O sea, tienes un abanico de herramientas. Cuando tienes que usarlas, las usas si es necesario. Em, Se van haciendo diferentes, pues, las necesidades, ¿no? Van evolucionando también. Pero de nuevo, pues, o sea, si no quedan claras las ideas, los contenidos, ¿cuál sería la razón para que no se hagan consultas o para que, por ejemplo, no sé, pues, ¿no? Si tenían ahí las resoluciones de las actividades, de sus ejercicios y demás, que además están resueltas, ¿no? O sea, están en Excel, ustedes los pueden revisar, dónde está, cómo se hace, tener sus plantillas ahí de trabajo. Bueno, no sé si habría alguna cosa más, pero la preparación es necesaria, ¿no? Nadie les exige que eh, tengan que presentar cosas en cada sesión, solo que eh, revisen su material y tengan pleno entendimiento de él. Esa es parte de su labor. Bueno, partimos entonces. Ahí está. Em, no, ustedes más bien. Las gracias, Nayeli. A ver, lo que hemos tratado de hacer hasta acá es tener un entendimiento de los componentes de los estados financieros y principalmente de cuál es la dinámica de generación de los flujos de efectivo o del movimiento de estos flujos de efectivo a través de distintas perspectivas. Si bien tenemos un juego de los 5 estados financieros convencionales, decíamos, ¿no? En la perspectiva contable es valiosa para ciertos fines, pero nosotros vamos a tener que adoptar herramientas diferenciadas de alguna forma para priorizar nuestro objetivo, que es la maximización de valor. Y para que esa maximización de valor se refleje en no solamente el público, en el mercado, en la sociedad, bueno, pues tendremos que ir poco a poco construyendo, ¿no? Las distintas visiones que se puede tener sobre el desempeño de las compañías. Entonces aquí, al finalizar la última parte, decíamos, podríamos tener esta perspectiva del estado de flujos de efectivo, donde hay 3 componentes em, que están presentes, ¿no? En la síntesis de los movimientos netos de efectivo, tanto para actividades de operación de inversión como de financiamiento, pero ya abajo podríamos desagregar algunos ítems. ¿Y por qué querríamos hacer eso? Porque necesitamos entender cómo se están tomando las decisiones en términos de cada una de esas actividades, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las inversiones, queremos saber si em, CAPEX o las inversiones de capital corresponden en buena medida a esas actividades de inversión.
o si la deuda o los dividendos son los que están principalmente representando a las actividades de financiamiento. Entonces, eso es algo que ya podríamos, por ejemplo, dilucidar en este caso de Tigre, decíamos, ¿no? Hay todos los años ahí arriba unas actividades de financiamiento que están aplicando recursos y abajo ya nos damos cuenta de que se trataba hasta 2018 únicamente de pagos de dividendos. No existían movimientos de deuda porque la compañía prescindía de contratar recursos del mercado. Hasta 2019, donde vemos reflejada ahí la primera cifra negativa en actividades de operación. Y claro, decíamos, ¿no? En su momento, si las actividades de operación a veces no alcanzan para poder afrontar la cotidianidad de la compañía y de sus modelos de negocio, entonces probablemente tenga que recurrir al financiamiento. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido en esa gestión. Ya al año siguiente se ha normalizado, pero ya solamente con el gráfico podríamos empezar a hacer unas primeras deducciones, ¿no? Sobre cómo está yendo el desempeño de la compañía. En Sofía pasaba lo propio. En el 2015 veíamos, ¿no? Un movimiento de deuda de 80 millones aplicados eh, en términos netos y nada de dividendos, siendo que las actividades de financiamiento arriba en el ejemplo estaban cercanas a cero. Solamente 3 millones que representaban una cifra poco significativa en relación a las demás. Y lo que veíamos, y esto lo revisamos en el propio eh, juego de estados financieros de Sofía de ese año, que se trataba de un nuevo aporte de los dueños, ¿no? No aportes por capitalizar de los propietarios. Así que, bueno, lo que eh, podría, por ejemplo, ocurrir en su siguiente examen, y en este no lo he hecho todavía, pero es mostrarles gráficas como estas, ¿no? Ya no en el sentido únicamente de los flujos, por todo lo que vamos a revisar a partir de ahora, pero de lo que se trata es de que ustedes vean una gráfica y ahí pongan, ¿no? cuál de las opciones, como está ahí el requerimiento, corresponde mejor a lo que se solicite. Por ejemplo, cuál de estas compañías refleja mejor, qué sé yo, ¿no? Una rotura de stock, ¿no? O vamos a analizar también que no necesariamente porque ciertas medidas estén subiendo o bajando, se puede deducir automáticamente que es un comportamiento positivo o negativo, ¿no? O sea, eso es algo que vamos a ir añadiendo, ¿no? Porque más el sentido de eh, lo analítico es importante para ustedes, más que se mecanicen y que reproduzcan, digamos, ¿no? A la formulita le vamos a reemplazar 1000 veces los números que contiene y vamos a pretender que con eso estamos listos, ¿no? Para las siguientes materias. Bueno, no, ahí nos estaríamos mintiendo a nosotros mismos, así que no se trata de eso. Bueno, en estos últimos ejemplos eran preguntas que, sí, bueno, aquí también, por ejemplo, ¿no? Recuerdo que nadie se animó a responder, ¿no? Imposible para mí saber si es porque no eh, hay, digamos, el suficiente entendimiento o si que ya está como que eh, demasiado básico, no lo sé. Pero les preguntaba, ¿no? ¿Cuál de estas dos correspondería a una firma de capital intensivo con mayor probabilidad? Y abajo más bien se reflejaba esa cercanía eh, entre el monto global de las partidas que no generan movimientos de efectivo versus los movimientos netos en activos y pasivos operativos, ¿no? En el año 2016, por ejemplo, en términos absolutos, es decir, sin considerar que sean orígenes o aplicaciones, pero los movimientos en estos activos y pasivos operativos son mayores a las propias partidas que no generan movimientos de efectivo, ¿no? 88 millones versus 54 millones. Es esa dinámica la que correspondería más a este nivel industrial, comercial, de lo que proponíamos, ¿no? Como modelos de negocio más tradicionales. En cambio, arriba, compañías que están permanentemente exigiendo fuertes inversiones de capital, una empresa de servicios de telecomunicaciones como es Telecel, Tigo, pues sería parte de estas, ¿no? Decíamos también como ejemplos de compañías petroleras, mineras, ¿no? De servicios básicos, eh, generadoras, transmisoras o distribuidoras de energía eléctrica también podrían estar ahí, o de servicios
de agua potable y demás, bueno, tienen esta característica, en la que, como podemos ver ya en un ejemplo empírico, el bloque de partidas que no generan movimiento de efectivo es, pues, en todos los casos, significativamente mayor a los bloques en gris más oscuro, ¿no? Por ejemplo, en 2019, que es el año en el que más se podría reflejar esto de manera gráfica. En los otros casi ni se nota, ¿no? Esa barra en gris oscuro, porque, claro, en comparación con los otros montos es pues, muy chiquito, ¿no? O sea, supongan en 2016 son 12 millones como aplicación, pero ahí ni aparecen en el gráfico porque, claro, esos 12 millones no son nada al lado de los 777 millones que representan las partidas que no generan movimientos de efectivo, ¿no? Y eso, bueno, ustedes saben que está principalmente representado por la depreciación y la amortización. En el caso de Telecel, tienen que haber fuertes depreciaciones y amortizaciones porque se trata de una compañía que está haciendo fuertes inversiones de capital permanentemente. Si más bien las partidas que no generan movimientos de efectivo se estuvieran reduciendo en el tiempo, eso sería una alerta, ¿no? No sé si eh, les hace sentido eso, pero hay casos, ¿no? Donde justamente en un ejercicio que estaba pensando poner en su actividad, pero ya al final eh, iba a ser muy extensa, tenían que comparar algunas compañías, ¿no? Donde justamente las partidas que no generan movimiento de efectivo estaban reduciéndose año tras año. Y si se trataba de compañías que eran eh, de capital intensivo, eso hubiera sido una alerta eh, muy peligrosa, ¿no? ¿Por qué? Porque si es una compañía que requiere que se estén realizando inversiones año a año y empieza a reducirse la depreciación es porque se han dejado de hacer, ¿no? Esas inversiones. Entonces, bueno, ahí hay varias eh, lecturas que hay que considerar. Bueno, aquí la pregunta era la misma, pero se podía ver reflejado el mismo efecto, ¿no? Abajo está YPFB Chaco con esa brecha entre el bloque que incluye depreciaciones y el bloque que incluye movimientos netos en activos y pasivos operativos. Bueno, arriba hay más cercanía, abajo no tanto, aunque claro, alguien podría aducir que Sofía igual nomás requiere fuertes reinversiones todos los años, sí, pero bueno, el modelo de negocio ahí es ya el que demarca, ¿no? Porque una cosa es producir alimentos, estar de alguna forma también en el sector agropecuario versus estar más bien en el sector petrolero, ¿no? Y bueno, finalmente esto eh, lo habían también reflejado en estos casos, ¿no? En donde veíamos la premisa que se cumplía mejor, creo que en este último, en el de Toyosa, sí. A pesar de que pueden haber resultados netos muy interesantes, como ven aquí, la regla que se está considerando como más importante para el tema de los dividendos, hay un comportamiento mucho más consistente con el flujo de efectivo libre del patrimonio que está ahí en azul marino, ¿no? Porque en los años donde ese flujo se reduce o más bien se vuelve negativo, se prefiere no distribuir dividendos, ¿no? El único año en el que esto es excepción es el último, el de 2020, porque, bueno, por esta razón, ese año se considera como que es demasiado atípico, ¿no? Como para que se hayan podido aplicar el criterio convencional. Pero bueno, eso para completar la línea de estudio de los estados financieros, del juego de estados financieros. Em, ya hasta acá deberíamos tener una claridad de dónde viene cada cosa y cómo se relaciona con el resto de los estados financieros y también las otras perspectivas que veíamos, ¿no? Por ejemplo, el EBITDA, que es muy utilizado por la simplicidad que nos otorga para tener una aproximación a lo que vendría a ser flujo, salvo que en compañías donde la influencia del devengamiento es muy fuerte, ya no nos serviría tanto, ¿no? En general hemos dicho, vamos a procurar priorizar
la lectura de los flujos de efectivo, pero las otras vías también son válidas para que eh, ustedes puedan en algún momento, si se encuentran con otras nomenclaturas, de nuevo, ¿no? O sea, eso va a pasar. Van al mercado laboral y resulta que, no sé, pues entran a trabajar de analistas junior en una agencia calificadora de riesgo y la primera semana se asustan porque dicen, no, yo nunca he visto estas cosas, ¿no? Pero, de nuevo, o sea, se trata un poquito de analizar, de googlear. Esa es la razón por la que hemos hecho en el ejercicio 3 eh, los dos últimos requerimientos tenían que ver con una reconstrucción racional, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que tratemos de reproducir la lógica que han usado los analistas en los ejemplos que habíamos dado para llegar a los mismos cálculos de los flujos, ¿no? Es decir, un analista puede estar priorizando la revelación de ciertos elementos porque corresponden mejor, digamos, a la compañía sobre la que se está efectuando el trabajo, pero de ninguna manera eso quiere decir que se puede alterar de forma antojadiza lo que vaya a corresponden en las cifras. O sea, todos los caminos llevan a Roma, les decía, porque si bien hay versiones variadas también para otros fines, especialmente en el tema de los dividendos, les decía, ¿no? Hay quienes calculan el flujo de fondos libre, incluyendo los dividendos, pero esto ya, como decíamos conceptualmente, alteraría el sentido de saber cuál es el monto disponible para los dueños o para todos los participantes de la estructura de capital. Y por ende, bueno, habría que ver también hay una posibilidad de consistencia, ¿no? Entonces, uno puede entender, esto es lo que a veces algunos llaman, uno tiene que ser capaz de entender lo que el otro está produciendo, uno tiene que ser capaz de interpretar la intención que ha tenido el otro analista o la otra compañía para publicar lo que está mostrando. Pero no necesariamente estar de acuerdo con esa ruta, ¿no? Simplemente saber que puede alcanzarse el mismo resultado por otra vía. Luego ya obviamente se discutirá, ¿no? Si conviene más plantearlo o mostrarlo de tal forma o de otra forma. Como les decía, yo particularmente soy alguien que directamente no considera el EBITDA como algo que me pueda añadir en términos analíticos y más bien ya cuento con el FAO, cuento con los flujos libres o cuento con algunas otras medidas, ¿no? Pero de todos modos hay siempre preferencias, prioridades, ahí uno no puede agarrar e imponer sus modos, ¿no? Pero la lección ahí está en que ustedes ya tendrían esta capacidad para saber cómo se relacionan los componentes y sobre todo de no sentirse ahí desnudos, ¿no? Porque el otro le llame a otra cosa, ustedes van a agarrar y van a tirar la toalla el primer día y decir, no, nunca me han enseñado esto y por ende estoy huérfano en el mundo. No, falso. Pues, van a dar una googleada y se van a dar cuenta de que es la misma cosa con otro nombre o presentado de otra forma, por otra lógica, por otra estructura, con otros pasos, qué sé yo, reorganizado de manera diferente, pero al final hemos llegado, creo que 5 veces al mismo flujo de actividades de operación y a los flujos libres, hasta en su resolución de la actividad tenían ahí otras maneras, ¿no? Simplemente adecuarse un poco. Así que ya acá entraríamos netamente al sentido interpretativo, ¿no? O sea, desde su primer semestre ustedes están revisando teorías, están revisando conceptos, están revisando modelos que en el fondo y en última instancia a lo que tratan de dirigirnos es a poder tomar decisiones, ¿cierto? Ese es el meollo, si quieren, ahí dentro de nuestra formación profesional. Nuestra carrera está muy orientada a las decisiones en un sentido a veces pragmático. Esto se critica incluso, ¿no? A veces excesivamente pragmático, no quisiéramos pasar a ese nivel, pero lo que ocurre es que, bueno, muchas veces lo que plantean las formulaciones teóricas distan de lo que vemos en el día a día. Por eso nos dicen, "No, nosotros tenemos que estar apagando incendios muchas veces con poca información, no necesariamente con las condiciones más perfectas, más idóneas que quisiéramos, eh, pero
Así es como se desarrolla nuestra carrera. Así que primero vamos a dar un pequeño mapeo en los factores del entorno empresarial y eh, hay que recordar los modelos en sí, ¿no? O sea, no es que vamos a hacer un ISLM aquí, pero sí tendremos que tener algún grado de eh, conocimiento sobre cómo influyen, por ejemplo, las variables macroeconómicas en los negocios, ¿no? Es decir, algunos negocios que son, les llamamos cíclicos, ¿no? Esto lo han debido ver en macroeconomía. Cuando, digamos, hay una recesión, a estos negocios les va de la patada. Cuando más bien se vuelve a reactivar el ciclo y llegan a un momento de auge, entonces a estos negocios les va muy bien. Y otros son contracíclicos, por ejemplo, ¿no? Más bien existen casos, como habíamos mencionado, en los que la pandemia, digamos, es algo de lo mejor que les ha ocurrido en los últimos 50 años, digamos. ¿No? ¿Por qué? Porque pucha, pueden haber, pues, algunas empresas a las que el hecho de que al resto de la economía le vaya muy mal los beneficia, ¿no? Luego vamos a entrar al principal elemento de diagnóstico interno, que me voy a adelantar ahí, es entender el modelo de negocio o los modelos de negocio en los que operan las compañías. Y luego vamos a ver algunas herramientas de análisis, ¿no? Para llegar finalmente, esto habíamos dicho, lo íbamos a eh, desacoplar como un quinto capítulo en el tema de perfiles financieros. Pero en general lo que tenemos que hacer es entender cómo una compañía plantea los mecanismos, los modos a través de los cuales em, genera, proporciona y captura valor, ¿no? Esto es algo que todavía está en debate abierto desde hace siglos. ¿Qué significa valor? Es algo que distintas corrientes de pensamiento han tenido posturas muy, muy, muy diferentes al respecto, pero nosotros vamos a tratar de nuevo, ¿no? Integrar conocimientos previos. Así que hay algunas influencias para el entendimiento de los modelos de negocio. Las compañías operan estos modelos y procuran la creación de valor en el entorno. Entonces, para esto es útil revisar un poco la data que hay al respecto. Aquí tienen algunas gráficas que he tomado del último informe de 2021 de nuestro Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Si gustan, también se los puedo compartir, pero es simplemente para revisar, ¿no? A veces las contrastaciones tienden a mm, llevar consigo múltiples sesgos, ¿no? Es como que eh, si ahorita uno le pregunta a cualquier analista si es que a la economía de Bolivia le va bien o le va mal, pucha, seguramente vamos a tener una recolección de posiciones muy, muy diversas. Ahí hay a veces mucho sesgo de confirmación, es decir, eh, esto que probablemente han escuchado en alguna otra materia, ¿no? El sesgo de confirmación es que a veces las personas solamente quieren prestarle atención o incluso considerar como válidas ideas o posiciones que concuerdan con sus propias creencias y principios. Es como que de entrada ni lo vamos a escuchar al otro porque tiene, qué sé yo, alguna afiliación ideológica, qué sé yo. Y solamente porque ocurre eso, entonces no vamos a escucharlo siquiera, ¿no? Entonces, este es un problema porque nos lleva a, en primer lugar, encerrarnos mucho, ¿no? Dogmáticamente en la creencia de que nosotros tenemos la verdad última y que no hay ninguna otra forma de ver em, las cuestiones que ocurren, es decir, los fenómenos, los hechos. Por eso es que siguen un debate abierto, ¿no? Porque nadie puede agarrar y decir, no, esto es definitivamente así o definitivamente así, ¿no? Entonces, bueno, aquí se muestran algunos gráficos en ese sentido, ¿no? Si vemos el crecimiento entre 2005 y 2021, bueno, ahí están las barras a la izquierda en azul, son el comportamiento del PIB mundial,
y en las distintas líneas tienen las distintas regiones, ¿no? Entonces ahí podríamos decir, eh, la crisis de 2008, por ejemplo, le ha pegado a todas las regiones, aunque dentro de cada una de las regiones a los países no les ha hecho el mismo efecto, ¿no? Esa era la vez que más se utilizó este discurso, ¿no? De la economía blindada que tenía nuestro presidente, bueno, por entonces ministro de Economía, y decía justamente, ¿no? Que a nosotros no nos estaba haciendo tanto efecto esa crisis financiera porque habíamos sabido blindar la economía. Vaya, ¿no? Un primer ejemplo de que, no sé, ustedes si estarán de acuerdo en que nuestra economía era que hemos sido lo suficientemente eh, capaces de blindar efectivamente y además anticipar esa crisis en relación al resto de los países, o tal vez era porque nuestra economía no estaba, pues, y podemos decir, todavía ahora no está tan vinculada al resto de la economía global y que por ende no hay pues una correlación tan fuerte, ¿no? Con lo cíclico que podría estar ocurriendo allá afuera. En fin, ahí ya un ejemplo de distintas posturas que podrían haber. Entonces, lo propio con la pandemia, ¿no? La pandemia al PIB mundial le ha pegado con un -3,1%, mientras que a Latinoamérica le ha pegado en general con un -6,8%. Y ya el 2021 hay una recuperación en todos los casos, ¿no? Que ya están aquí en el lado derecho. Eh, Latinoamérica es a la que más le ha pegado el año de pandemia, el 2020, pero el 2021, no sé si se me escucha o estoy viendo que está tardando un poco el monitor en reproducirse. Ok, Eco, gracias. Te agradezco yo. Pero bueno, aquí en el último año ya vemos, ¿no? En la barra azul que hay un repunte, hay una recuperación. Seríamos, junto con las economías emergentes y en desarrollo, las regiones em, que más se han em, recuperado del golpe de 2020 con la pandemia. Aquí hay una comparación de Bolivia con el resto de los países de Cono Sur. Estamos al medio, ¿no? No hemos sido a los que más le ha llegado a afectar la pandemia, pero bueno, la recuperación tampoco ha sido de las peores, ¿no? En comparación con la economía con la que más se suele contrastar a Bolivia en general es esta, la ecuatoriana, porque tenemos similitudes no solamente en ese sentido, sino también a nivel sociopolítico. Pero en ese sentido estaríamos habiendo recuperado en 6,1. Y bueno, si lo vemos ahí en crecimiento interanual por sectores, porque esto es también importante para considerarnos, o sea, si estamos analizando, por ejemplo, a las industrias más grandes de Bolivia, qué sé yo, IASA, em, las que están vinculadas nomás al tema de la producción de productos de consumo masivo, sería importante saber cómo en la dinámica global esto se va reflejando. Así que aquí también un gráfico para mostrar que el sector energético es el que ha tenido un mayor crecimiento entre 2021 y 2020. Claro, uno podría decir porque es obvio, 2020 le ha venido afectando a la gran mayoría de los negocios, y por eso es que el crecimiento interanual es tan alto en ese sector, ¿no? En los otros es principalmente la comparación o la contrastación con 2019 la que ofrece un incremento más importante, pero lo principal aquí es que vayamos haciendo un entramado, o lo que se llama, em, para entender cualquier empresa, para entender cualquier negocio, lo que tenemos que ir pensando es cómo se interrelaciona con el resto de, no solamente las compañías de su rubro, sino eh, las otras que posibilitan su funcionamiento en el mercado. A veces pensamos que para analizar a X empresa solamente tengo que ver a sus competidores y ya. Bueno, hay que procurar siempre, más allá de entender, como decimos, los modelos de negocio, saber cuál es el relacionamiento que se podría dar a escala más macroscópica, ¿no? Más global. Bueno, ya en contexto macroeconómico para el país, eh, hemos tenido un crecimiento de 6,1 el año pasado.
Los tres sectores que más han contribuido en ese crecimiento de 6,1 en nuestro PIB, es decir, las tres mayores variaciones han sido minería, transporte y almacenamiento y construcción, mientras que las tres menores variaciones, es decir, las que han crecido menos o incluso han tenido un decrecimiento, han sido los establecimientos financieros, comunicaciones y la administración pública. Ahora, bueno, dicho sea de paso, esto habría que verlo también en contraste con la caída de 2020, ¿no? Porque eh, aquí es donde se refleja mejor. Claro, uno a veces dice, pucha, qué capos que pueden ser los que están manejando las cosas porque han hecho que crezcamos un montón el año pasado, sí, pero el problema es que si el crecimiento es interanual, ha sido pues fruto de esta caída. Y esa caída, bueno, de nuevo, ¿no? Perspectivas. Algunos dirán esa caída ha sido ocasionada netamente por la pandemia y por todas las afectaciones sistémicas que han generado. Y otros dirán que era un mal gobierno que hemos tenido justo ese año y que hemos atravesado una etapa transicional que ha sido de pésima gestión. Bueno, ahí cada quien tendrá sus razones, pero en general hay una recomendación, y no solamente para nuestras materias, sino para las que eh, van a enriquecer, yo diría, su marco de visión profesional, es que en la guerra lo primero que se pierde es la verdad, ¿no? ¿Y a qué me voy con esto? Bueno, en general, cuando uno quiere más o menos acercarse a la verdad de los hechos, por ponerlo de un modo, o tratar de tener la mejor aproximación a cómo han sido de verdad las cosas, no puede escuchar a ninguno de los dos extremos, ¿no? O sea, sería ingenuo pensar que alguno de los dos bandos es angelito, ¿no? Y que tiene toda la imparcialidad necesaria para eh, establecer la objetividad, digamos, de los fenómenos. A veces hago la analogía, ¿no? Con los canales de televisión, ¿no? Bueno, uno lo que tiene que hacer es, pues, ver, no sé, Unitel por un lado y tiene que ver el Canal 7 por el otro lado y más o menos tratar de sacar un promedio entre los dos, ¿no? Porque el Canal 7 me va a decir una cosa y Unitel o qué sé yo, algún otro canal de esos me va a decir otra cosa, ¿no? Van a ser los dos puntos extremos. Entonces, yo más bien estaría pecando de ingenuo nuevamente si es que dijera, uno tiene la verdad absoluta y el otro no la tiene, ¿no? Más bien cada quien va a ver pues ciertos sesgos en esa interpretación. Y eso es, a ver, también pasa en los periódicos, ¿no? O sea, uno puede leer a Página 7 por un lado y puede leer no me acuerdo cómo se llama el periódico ahora de los azules, creo que se llama Ahora el Cambio, o se llamaba Bolivia, o Ahora el Pueblo, una cosa así. Pero lo que va a hacer es pues leer la misma noticia en versión Página 7 y la misma noticia en versión, qué sé yo, ese periódico. Y ahí uno tiene que ir tejiendo, ¿no? Cuál podría ser más o menos ahí el promedio y quién es el que entra en contradicciones o quién es el que entra en situaciones, porque aquí, si digamos, vemos más hacia atrás, y creo que aquí tenía otro gráfico, ahí está, ¿no? Em, Esta es la versión que nos muestra el informe del Ministerio de Economía. Trata de mostrar esto, ¿no? Se trata de hacer mucho énfasis en la caída de 2020, que ha sido de 8,7% en nuestro PIB, y que ha sido em, la segunda más alta en 70 años, ¿no? Porque la del año em, de la Revolución Nacional bueno, toda esa época estaba en -9,5. Aquí está también la hiperinflación, el periodo de la UDP y demás. Bueno, el punto es que siempre tratan de mostrar, ¿no? Como que sus periodos en gobierno, su gestión ha sido la más generadoras de valor justamente. Y de nuevo, ¿no? Algunos lo encontrarán así, algunos dirán que sí, efectivamente han sido 15 años de el mejor manejo económico de la historia, otros más bien tendrán algunas explicaciones para que se haya dado esto, ¿no? O sea, más allá de que creo que en general es difícil encontrar alguna postura que se sostenga en contra de lo que ha ocurrido con la renegociación de los impuestos a los hidrocarburos, ¿no? Incluso había en ese entonces mucho detractor, ¿no? Es decir, mucha gente que estaba escéptica de que podamos salir bien parados
de ese 82-18. Em, Hay quienes postulan que gracias a esto se ha posibilitado el tema que está ahí, ¿no? Y claro, ¿cuál es el contrapunto que más solemos escuchar? Que no, que esto más bien ha sido fruto de los precios internacionales, de los recursos naturales que le vendemos al mundo, ¿no? O sea, nuestra economía, no hay que olvidarlo, es extractivista. Así que al ser extractivista, muchas veces pasa algo que no sé si les comenté como ejemplo hace algún tiempo, no recuerdo si era en este paralelo o en el otro, pero em, a veces parece, ¿no? Que la economía está mejorando, que se están creando nuevos negocios y por ende los empresarios se creen muy, eh, digamos, em, se enaltecen, ¿no? A sí mismos. Es decir, creen que están creando empresas valiosas, generadoras de empleo y muchas otras cosas positivas, pero lo atribuyen a su gran olfato y a su capacidad empresarial, cuando muchas veces no ven que es el contexto el que podría estar impulsando o apalancándolos para que tengan el desempeño que tienen. Entonces, esto es algo que hay que notar, ¿no? La anécdota que les decía tenía que ver con una exposición que tuve que hacer en otro país y era una exposición sobre emprendimiento, innovación, y cuando me comentaban por qué habían empezado a vincularse con otras universidades para que les expongan sobre nuevas herramientas en temas de emprendimiento, de creación de negocios y demás, ellos decían, lo que pasa es que hasta hace unos años, cualquier cosa que tú abrías como negocio, digamos, abrías una pizzería o abrías una tienda o abrías alguna cosa, les iba bien a los emprendedores. Y ahora ya no les está yendo tan bien, es decir, a los nuevos negocios les está costando solventarse y por ende creemos que es porque nos hemos retrasado un poquito, hemos entrado en un rezago en cuanto a las herramientas que hay para este tema, ¿no? Antes usábamos, por ejemplo, plan de negocios, entonces la gente hacía su plan de negocios, le iba bien, pero ahora hace el mismo plan de negocios y ya no le va bien, entonces ya lo estaban como que atribuyendo, esto es una falacia, ¿no? Es una causalidad más bien forzada de pensar que porque ya no les va bien a los negocios, a pesar de que hacen lo que en algún momento les funcionaba, entonces han de cambiar las herramientas. Y es la herramienta la que me va a permitir salir del estancamiento en el que estoy. Pero ahí, imagino que ustedes ya podrán deducir a lo que se quiere llegar, ¿no? No, pues uno revisaba justamente el crecimiento del PIB de este país ha tenido una década de crecimiento como que al 9% promedio, fruto de ciertas políticas que además son eh, sumamente polémicas, ¿no? Porque en los 90 fueron eh, la mayoría de los países de Latinoamérica, ¿no? Pero este en particular, eh, vamos a decir, neoliberalizadores con mano dura, ¿no? Sin que les importe tomar algunas medidas tan drásticas como incluso la esterilización de ciertas poblaciones sin consentimiento o sin que siquiera les digan, ¿no? Que estaban haciéndoles ciertas intervenciones. Bueno, para no irme muy lejos, el punto estaba ahí, ¿no? Si tú no te das cuenta de que la razón por la que puedes tener tu negocio operando y desempeñándose con fuertes ingresos, con fuertes utilidades y demás, puede no estar a veces tan atribuida a tu desempeño como gestor, es decir, a tu rol como gerente, como empresario, sino al contexto. Y este contexto, de nuevo, ¿no? Muchos lo atribuyen a que hemos tenido el crecimiento económico que hemos tenido en los últimos años, pero porque ha habido una bonanza económica global en los precios internacionales de los commodities y por ende, como nosotros somos país extractivista, de nuevo, ¿no? O sea, se podría decir, han venido las inversiones extranjeras y se han creado negocios, por supuesto, ya por capitales bolivianos, con fundadores bolivianos, y les ha ido bien, entre comillas. Pero les habrá ido bien porque realmente han sido negocios innovadores, realmente porque han sido eh, estos emprendimientos capaces de leer, ¿no? Problemáticas que no estaban resueltas y que las han vuelto escalables y las han vuelto sostenibles. O simplemente hemos tenido unos buenos años de jarana donde han empezado a entrar un montón de recursos, porque claro, ya no, de lo que cobrábamos el 2000
2004, el 2005, hemos pasado a cobrar 7 veces, ¿no? En términos de impuestos y de regalías. Y obviamente ganar 7 veces lo que ganabas antes hace que tengas una capacidad mayor, ¿no? De eh, llevar esos recursos. Ahora, el punto también es qué se ha hecho con esa plata, ¿no? O sea, ¿a dónde se ha ido ese dinero? ¿Se ha utilizado bien? ¿Se ha utilizado mal? Esa ya es parte de la capacidad que luego se va a tener que desarrollar para poder decir, no, pues este negocio efectivamente es competitivo porque ha hecho un buen uso de sus recursos y cuando ha tenido plata invertido y por ende tiene la capacidad de afrontar el largo plazo, a otros negocios que les ha ido bien en su momento y además les ha ido bien fruto de que al contexto económico le iba bien, pero se han dormido en sus laureles, ¿no? O sea, han usado esa plata para farrearse, entre comillas, ¿no? O sea, siendo muy coloquiales, cuando decimos hay negocios a los que les ha ido bien en esta última década, y sin embargo, ahorita los tienes ahí bien preocupados porque, claro, es cíclica pues la cosa, ¿no? O sea, no solamente te ha llegado una convulsión en el 2019, sino te ha llegado una pandemia y luego estás frito, pero de verdad ahí es donde vas analizando, ¿no? La filosofía gerencial, eh, más o menos la alineación de los dueños y demás. Entonces, estos son factores importantes. Ahí, perdón, Brian, ahora sí leo tu comentario, dice, somos los villanos en las historias que nos cuentan y el ser subjetivos es una vialidad. Am, no estoy comprendiendo el último término, pero me imagino que te refieres a esto, ¿no? Que yo estaba planteándoles de que al final las posturas difícilmente pues vamos a encontrar, ¿no? Un autor o una institución que tenga eh, la verdad objetiva, absoluta y rotunda, ¿no? Publicada, digamos, en sus textos o en sus opiniones. La ideología es ineradicable. Todos estamos condicionados por estructuras que de repente ni siquiera nosotros hemos decidido en su momento, ¿no? Es como cuando uno se pone a pensar y por lo menos equipo de fútbol, partido político, religión incluso, uno nunca a veces cuestiona esos temas, simplemente venían como por defecto, ¿no? En la familia todos somos bolivaristas, digamos, yo también bolivarista, o tal vez, ¿no? En el ánimo de que yo seré Contreras, entonces yo por Contreras seré stronguista, pero al final ya estabas condicionado por ese Bolívar, ¿no? Si querías ser Contreras, has tenido que ponerte Stronger porque el resto es Bolívar, pero ya estás como que muy empapado, pues muy sumergido, ¿no? En estas estructuras. Entonces es difícil que alguien pueda hoy en día sostener que está libre de toda subjetividad y que porque usa números ya se libra de ello, ¿no? Así que creo que por ahí va Brian y hazme notar si no he interpretado bien, pero sí es eso, ¿no? Las historias que nos cuentan nos obligan a que nosotros tengamos que desarrollar el criterio suficiente para saber, como dicen algunos, ¿no? Ahí es... es inteligente el que sabe que no tiene que creer todo lo que le dicen, o es inteligente el que sabe que solamente tiene que creer la mitad de lo que le dicen, pero es sabio el que sabe identificar cuál de las dos mitades es la que tiene que creer, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que desarrollar eh, esta capacidad con el tiempo. Ahí Nayeli dice, Lick, es decir, al momento de que cuando uno quiere emprender o incluso ir a otro mercado internacional, uno de los aspectos a considerar es el contexto del país y no solo por las gráficas. Sí, totalmente, Nayeli. O sea, sé que a veces es duro, ¿no? Porque en el ámbito del emprendimiento hay algo que le llamamos honestidad brutal, ¿no? Y esto tiene que ver con que a veces el empresario es muy enamoradizo de sus ideas, de sus propuestas, de los productos o servicios que lanza. Y en ocasiones no se da cuenta de que incluso le ha podido ir bien en el pasado, ¿no? En su primer negocio, digamos, ¿no? Ha sido muy exitoso, ha tenido muchas ventas, muchas utilidades, pero de nuevo, ¿no? O sea, no sé si con la gráfica se nota, pero puede ser que se haya debido a que el contexto económico nacional estaba yendo por buen camino. Y como tú estabas vendiendo en cierto momento un producto que gracias a los mayores ingresos con los que han contado las familias, las empresas, se te ha empezado a comprar, no te das cuenta de que puede ser un desempeño contextual, ¿no?
Y no está mal que sea un desempeño contextual, pero el problema es si no reconoces que ha sido un desempeño contextual. No sé si me dejo entender. O sea, uno puede agarrar y de nuevo, ¿no? Atribuirse el hecho de que al negocio le vaya bien porque es el más capo de los capos empresarios y que nunca va a haber un empresario tan capo como él, ¿no? O sea, siempre vemos a veces estas posturas bien egoicas, ¿no? O sea, bien narcisistas. Ahí es donde hay un peligro, porque otra cosa sería que empresarios, bueno, conozco algunos casos que se dan cuenta, pues, que este contexto que hemos vivido de bonanza y demás ha sido una cosa que no iba a ser para siempre. Entonces, ellos saben que han sido astutos en aprovechar en ese momento de contexto de auge económico el ofrecer, ¿no? Cosas que la gente quiere o que le parecen atractivas, pero ahora se tienen que ir a algo más esencial, ¿no? O sea, ya no tanto a, eh, qué sé yo, productos de lujo, por ejemplo, ¿no? Accesorios, qué sé yo, o vehículos incluso, inmuebles que sean tanto de lujo, sino ahora se tienen que dedicar a algo más austero. ¿Por qué? Porque saben que hay una fuerte incertidumbre. Pero esa es la diferencia, Nayeli. No sé si logro transmitir la idea, ¿no? Pero es considerar, y no solamente diría en términos económicos, sino aquí entran pues diversos aspectos sociales, diversos aspectos culturales, ¿no? Que hacen que a veces, pucha, no sé, pues están analizando una empresa y se dan cuenta de que ha sido fundada por alguien que simplemente ha usado el razonamiento de que he visto esto en otro país y por ende, como en el otro país la rompe, lo voy a llevar a mi país. Y no se da cuenta que hay muchas razones de por medio de por qué funciona en el otro contexto y aquí tal vez sería más difícil ese desempeño. Entonces, no es solamente agarrar y reducirlo a que hay crecimiento económico, entonces yo le voy a meter un emprendimiento cíclico y punto, ¿no? Sino que hay otras variables que hay que saber tomar en cuenta. Entonces, si no tenemos esta capacidad de lectura de lo macro, en negocios así grandotes, imagínense pues en los nuevos, ¿no? En el emprendimiento y demás. Pero bueno, me alegra que hayan comentarios y tal vez en algunos puntos eh, también sería importante su postura, ¿no? Es porque ese es el crecimiento del PIB. Además que en estos últimos años, eh, esto es un informe del BID, se esperaba pues, ¿no? Esta caída. Esto lo ponía como ejemplo porque lo vamos a ver si nos reencontramos en otra materia con lo de los escenarios, ¿no? El BID, ante el tema de la pandemia, proponía estos cuatro escenarios: moderado, fuerte, severo y extremo, ¿no? Y para cada uno de esos escenarios hacía su predicción, ¿no? De cuánto le iba a pegar a la economía de América Latina y del Caribe. Eh, Arriba están los shocks respecto a Estados Unidos, China, y abajo están los shocks respecto a nuestra región. Y esto gráficamente se veía más o menos así, ¿no? Así que claro, había cuatro niveles de expectativas sobre cómo le iba a pegar la pandemia en 2020 y 2021 a los países de la región. Y ya en 2022 deberíamos estar saliendo un poco como está ahí en la gráfica, aunque ellos eran, si notan, más pesimistas, ¿no? Porque el porcentaje solamente llegaba a un punto y medio en el escenario además más moderado, en la que está en la línea amarilla. Sin embargo, como hemos visto, Bolivia, por ejemplo, ya ha crecido el año pasado a 6,1, hace una recuperación un poco más rápida. Pero, en fin, o sea, son temas que ya en un contexto del desempeño de la economía. Y esto siempre tengan en cuenta, hay que sectorizarlo, ¿no? Porque, como ponemos ahí, si bien los tres sectores de mayor variación han sido minería, transporte y construcción. Entonces, si ustedes están haciendo el análisis de una compañía como Soboce, ¿no? Ya tendrán que tomar en cuenta el comportamiento del PIB construcción, ¿no? De los últimos años. O si están haciendo un análisis sobre, qué sé yo, Sinchihuayra, agarrarán minería. O si están haciendo, por el otro lado, ¿no? Si están haciendo el desempeño de un banco, entonces tomarán ahí el comportamiento del sector financiero. Eso para tratar de vincular, tratar de leer de una manera más amplia el comportamiento pasado. Bueno, el segundo aspecto macro que siempre habrá que revisar, si recuerdan en sus modelos, es pues la inflación, ¿no? Ahora, la inflación el año pasado ha cerrado en 0,9 en Bolivia, o sea, estaba
sumamente controlada. Y a septiembre de este año, la inflación del mes de septiembre de este año, o sea, el mes pasado ha sido de 0,14%, o sea, 14 puntos básicos. Y la inflación acumulada de este año es de 1,76. Ahora, este aspecto en particular hay que contrastarlo con los de otros países, porque, como han debido escuchar en todo lado, ahorita en Estados Unidos, en Europa, hay inflaciones peores que las de nuestro país. Aquí es donde está volviendo un poco el discurso de que nosotros tenemos una gestión mucho más maravillosa y extraordinaria porque tenemos la inflación controlada, a pesar de que países tanto del norte global como los de la región están sufriendo por este hecho, ¿no? Diría que más allá de los casos extremos, ¿no? Como Venezuela o Argentina, México, por ejemplo, ha empezado a sufrir mucho en este último tiempo. Claro que también porque tiene una dependencia fuerte de su principal socio comercial del norte, que es Estados Unidos. ¿No? O sea, Estados Unidos ha empezado a tener este problema. Y ahí una de las cosas que hay que recomendar siempre es esta pregunta sobre las condiciones de posibilidad. Una pregunta que a veces dejamos de lado, pero que tiene que ver con cómo es que ha llegado a darse ese fenómeno. Es decir, si ahorita tenemos una inflación más alta en Estados Unidos que en Bolivia, ¿por qué se ha dado este hecho? ¿No? Y uno, como decía un poco en Nayeli, no es solamente ver las gráficas y decir, ok, esto es lo que ha pasado y punto, ¿no? Y tratar de hacer una especie de fórmula mágica en la que universalmente se pueda aplicar a todos los contextos, no, sino es empezar a preguntarnos por qué es que se empieza a dar este fenómeno. Por ejemplo, en general, desde que yo estudiaba en el pregrado, la expectativa inflacionaria para Estados Unidos siempre era pues de 2%, ¿no? O sea, 2%, que es un número hasta que ya se podía volver una constante, porque todos los modelos predictivos se basaban en eso. Sin embargo, ahora diríamos es al revés, ¿no? Estados Unidos tiene una inflación más alta que la nuestra. Y claro, si uno se pone a pensar que en los últimos años se ha tratado de reactivar la iniciativa económica con tasas de interés muy bajas, y que luego además te llega una pandemia en la que empiezas a imprimir dinero, pero que da miedo, tratando de estimular una demanda, es decir, con algunas similitudes a lo que ha pasado en cierto momento de la historia, digamos en el crash del 29, bajo la teoría keynesiana del pleno empleo, lo que se postulaba era que si tú a la gente le posibilitas un ingreso, entonces la gente ya va a poder empezar a consumir. Y a través del consumo es que otra vez se va a llegar a un equilibrio, porque lo que se había desfasado era la demanda agregada, ¿no? O sea, las empresas, los empresarios se vuelven muy codiciosos, entonces empiezan a cerrar sus inversiones porque encuentran mucho riesgo y dejan a un montón de gente en la calle. Y esa gente obviamente se organiza y empieza a hacer protestas. Bueno, obviamente lo estoy sobresimplificando, pero el punto es que están haciendo demandas en huelgas, están haciendo mitines. Y la teoría keynesiana es interesante en ese sentido, ¿no? Porque dice, básicamente lo que hay que hacer es darles algo en lo que ocupen su tiempo, ¿no? Por eso incluso hay una frase muy conocida, que tal vez la hayan escuchado en sus otras materias, en macroeconomía, en la que en el libro dice, hay que darle a la gente algo que hacer. No importa si tienen que abrir huecos en la mañana en el piso y en la tarde volverlos a cerrar, ¿no? Y uno diría, pucha, ¿por qué sería tan extremo, no? O sea, la cosa es que estén haciendo algo. Y uno dice, pucha, ¿por qué los vas a tener ahí haciendo algo? Claro, por tres razones. Uno, si los tienes haciendo algo, cualquier cosa, ya van a tener un ingreso. Entonces, con ese ingreso, de nuevo, ya pueden volver a consumir y con eso se estimula la demanda y la oferta empieza a volver a producir. ¿No? Claro, no hay a quien vender cuando nadie tiene ingresos, ¿cierto? Por eso también es que el sistema es bien interdependiente. Pero en segundo lugar, lo que vas a lograr es que la gente ya no esté pues, protestando en las calles, sino que tenga algo que hacer. Y como vas a empezar a dar empleos a Gil y Mil, entonces no solamente los vas a ya poder
volver a convertir en consumidores, sino que los vas a tener distraídos de alguna forma, ¿no? Ya no se van a ocupar de los asuntos políticos y demás. Así funciona. Ahora, obviamente, ahí entra un aspecto de que ustedes se preguntarán a veces, ¿no? O sea, ¿por qué hay tanta crítica a que el Estado sea un aparato con tanta burocracia, es decir, con tanta contratación de empleados públicos? Eh, claro, porque ahí hay un peligro de ineficiencia, ¿cierto? ¿Qué pasa si empiezas a abrir puestos de trabajo sin ton ni son? Así sea de nuevo, ¿no? Para que estén abriendo huecos en la mañana y volviéndolos a tapar por la tarde, que es lo que a veces vemos en algunos puestos, ¿no? En algunos trabajos que no parece que le agreguen pues mucho valor en un sentido de producción de conocimiento o en un sentido de exigencia en términos de eficiencia, ¿no? O sea, ¿cuánta eficiencia mayor le genera el enésimo? O sea, si hay tareas que se podrían hacer entre 5 personas, ¿por qué tenemos que contratar a 25? ¿No? Y ahí ya hay que entender las razones de por medio, ¿no? Bueno, además de que esta gente ya va a tener un ingreso y va a poder consumir, también va a estar dejando de protestar en las calles y obviamente hoy lo vemos con más fuerza, también los vamos a poder volver una especie de, diría, fuerza política, ¿no? Es decir, son lo que a veces se dice mucho, ¿no? Son los que tienen que marchar obligados o son los que tienen que ir a los eventos que organiza, qué sé yo, el partido de turno, porque, claro, pues, es como si fuera parte de su trabajo, ¿no? Incluso apoyar estos temas. Esto es lo que va complicando y lo que intenta hacer es ampliar su eh, análisis y su lectura de lo que va ocurriendo en la realidad, ¿no? Entonces, la inflación, ¿por qué la hemos traído a discutir a ese nivel? Porque, bueno, estaba dando mi ejemplo de Estados Unidos, deciden repartir un montón de dinero para volver a estimular, ¿no? Esta reactivación económica, pero ocurre algo muy distinto que en 1929 y en los otros momentos de la historia en donde se ha tratado de aplicar esto. En Estados Unidos se da algo que se ha terminado llamando una renuncia masiva. Es como que a la gente le han repartido dinero para que vaya y gaste, digamos, y claro, como muchos han perdido sus empleos porque las empresas han cerrado, han dicho, bueno, le repartiremos plata a la gente y que la gente vuelva a gastar y que todo se normalice. Pero ¿qué creen que ha hecho la gente, no? En vez de salir y gastar, han dicho, oye, me han repartido un montón de dinero, entonces voy a tratar de gastar lo menos posible porque esto va a ser suficiente para que yo pueda estar sin trabajar mucho tiempo. Y justamente por estos temas que a veces no consideran pues las ciencias reduccionistas, es decir, las que tratan de abusar de la analiticidad, ¿no? De solamente mirar una perspectiva de las cosas, no se han dado cuenta de que la psicosociología de 2021, 2020, comparación a 100 años atrás, es muy diferente. Especialmente a muchas generaciones que en otro tiempo hubieran tomado esto como un estímulo para poder gastar y luego encontrar otro trabajo o incluso emprender, ellos lo han visto como que una manera para eh, poder ya evitar tener que trabajar, por ejemplo, ¿no? Cosas interesantes que uno puede ver. Y esto ha empezado a desatar pues una inflación galopante en el país del norte porque sumado, ¿no? A otros temas ya incluso más geopolíticos, habían demasiados recursos en el mercado, allá afuera, compitiendo por la misma cantidad de productos. O sea, cuando esto no apunta hacia mejorar la productividad, entonces pueden ser decisiones muy peligrosas, ¿no? En nuestro caso, más bien, y ahí sí hay que reconocerlo, por lo menos en comparación con los países de la región y del resto del mundo, nuestra inflación está controlada. Ahora, de nuevo, el contrapunto que se suele plantear aquí es que está controlada por la subvención también, ¿no? O sea, nosotros en Bolivia subvencionamos fuertemente el combustible, ¿no? La gasolina, el diésel, y esa es la razón por la que muchos dicen, claro, como los precios de los combustibles se mantienen estables, entonces no hay una inflación muy importante. Pero ¿por qué se mantienen los precios estables? No es porque esto esté liberado a las fuerzas del mercado. Si estuviera dictado por oferta y demanda, ya hubieran subido pues una barbaridad los precios de todo. No sé si recuerdan cuando
Evo justamente dijo que la gasolina iba a subir un día después de Navidad, no me acuerdo de hace cuántos años, pero todo explotó, ¿no? O sea, en el modelito econométrico seguro salía muy bien, pero a ver si le explicas tu modelito econométrico a los que se han puesto a bloquear la ceja ese momento, y ahí nos damos cuenta de que no es suficiente con saber leer las gráficas, no es suficiente con saber leer los números, los métodos cuantitativos, sino que es muy necesario enriquecer todo ese análisis con aspectos que muchas veces distan incluso, ¿no? De los conocimientos eh, técnicos, económicos y demás. Así que, bueno, otro aspecto que es importante en esto es el tema de las reservas, ¿no? Para el control eh, inflacionario, bueno, del tipo de cambio y también que deriva en lo inflacionario, porque como han debido ver en varias otras materias, nosotros hemos llegado al punto de 15.000 millones de dólares más o menos de reservas en su momento, y esto ha ido cayendo drásticamente en el último tiempo, ¿no? ¿Por qué es importante esto, las reservas? Porque es lo que permite mantener nuestro 6,96 que no se mueve desde noviembre de 2011. ¿No? No sé si han comentado esto al respecto en otras materias, pero ¿por qué es que decidimos, ¿no? Bolivianizar la economía, como dijo el ministro en su momento? ¿Por qué se ha decidido mantener un tipo de cambio fijo, estable? Y por qué ahora, bueno, para muchos, eh, esto no es tan conveniente, ¿no? Porque, claro, imagínense que ustedes vayan un día al banco. Ustedes tienen la libertad ahorita en Bolivia de poder ir a cualquier entidad de intermediación y comprar dólares, ¿no? Abiertamente, libremente. Pero si tienen algún amigo o familiar en Argentina, por ejemplo, comprar dólares es un proceso un poquito tedioso, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, todo tiene que ver con estos niveles y con cómo está funcionando la balanza comercial, que es el siguiente punto. Pero aquí solamente para dejarle un ejemplo, imagínense que ustedes van a una sucursal de un banco y dicen, no sé, pues ustedes son importadores y tienen que pagarle a su proveedor, ¿no? Que está en la China comunista. Y obviamente le tienen que enviar dólares, no les van a aceptar pagos en bolivianos, ¿no? El boliviano no es una divisa, propiamente. La divisa normalmente se la de marca del resto de las monedas como método internacional de pago aceptable. Entonces seguramente su proveedor les va a aceptar dólares, pero no bolivianos. Así que si ustedes quieren pagarle a su proveedor, tienen que ir al banco y comprar dólares. Pero ¿qué pasa si van al banco y eh, resulta que el banco les dice no tengo, ¿no? Ustedes tienen que enviar 10.000 dólares cada mes para pagarle a su proveedor. Y resulta que como todos los meses, tranquilos, un día se levantan y van al banco y les dicen, quiero enviar 10.000 dólares, y el banco les dice, no, no tengo, ¿no? Y ustedes se extrañan un poco, van al siguiente, a la siguiente sucursal, y la siguiente sucursal les dice, no, no tengo 10.000 dólares. Y van a la siguiente sucursal y les dicen, no tengo. O sea, de repente su pregunta va a ser en ese momento, ¿por qué no tienen dólares? Se supone que su trabajo es, como parte de los servicios que prestan, es venderme dólares a mí, ¿no? Y claro, ahí se dan cuenta del impacto de este temita, ¿no? ¿Por qué los bancos estarían carentes de dólares en su momento? Ah, de repente el Banco Central no les ha querido vender, ¿no? Y ahí se pregunta, ¿por qué el Banco Central no les quiere vender dólares? Es algo tan simple como que vayan y les vendan los dólares. Ah, lo que pasa es que este numerito está llegando a niveles un poquito eh, delicados, entonces ya no se va a vender tan abiertamente. ¿Y cuál es el problema? Bueno, ustedes, si quieren seguir operando como un negocio, tienen que enviar esos 10.000 dólares, porque si no, no les van a enviar su producto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? Van a tener que salir de estas sucursales de banco en donde no han podido comprar 10.000 dólares, y a dónde van a tener que ir. Bueno, ahí el librecambista que está en la esquina de, no sé, la Camacho, los va a estar esperando con los ojos de signo de dólar, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, él, como ya está enterado de que hay una carencia de dólares en los bancos, ustedes van a ir donde el librecambista y le van a decir, ¿me puedes vender 10.000 dólares? Tengo que pagarle a mi proveedor y no, no lo puedo enviar porque no encuentro.
Y el otro les va a decir, obviamente, sí, les puedo vender. Y ustedes les dicen, ya, ok, son 69.700 bolivianos, ¿cierto? Y el otro les dice, no, 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 les vendo, pero les vendo a, no sé, 7. Y ustedes, van a regalar, es como que a 7, ¿no? Si estaban vendiendo antes los bancos a 6,97 toda la vida, los últimos, ya pues más de 10 años. Y claro, el libercanista les va a decir, si quieres nomás, ¿no? Te vendo a 7. Renegando van y compran, ¿no? En 70.000 bolivianos los 10.000 dólares. Pero ¿qué creen que pasa al mes siguiente? Si este numerito sigue bajando, otra vez no van a poder encontrar dólares en los bancos y van a volver a ir a su librecambista de la última vez y le van a decir, ya aquí está, 70.000 bolivianos, véndeme de nuevo 10.000 dólares. Y el otro les va a decir, no, 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 ya no cuesta 7 bolivianos, ahora cuesta 7,50. Y ustedes obviamente van a despotricar y van a decir, pues ¿cómo que 7,50 si lo estabas vendiendo a 7 la última vez? Eh, sí, pero si quieres nomás, ¿no? Porque tú quieres mantener tu negocio. Entonces vas a tener que pagar 75.000 bolivianos si quieres los 10.000 dólares. Y obviamente esto deriva en eh, efectos de bola de nieve que creo que ya no es necesario comentar. Entonces por eso que esto se vincula mucho con la inflación, con los tipos de cambio y demás. Ahora, sé que mal de muchos consuelo de tontos, pero si comparamos con la inflación por regiones, ahí es donde sí se podría ver una, bueno, por lo menos no ha estallado de esa forma. eh, Nuevamente se podría analizar los porqués, esto de las subvenciones, es decir, algunos dicen que es un control inflacionario artificial, ¿no? ¿Por qué? Porque hay demasiada subvención en otros ámbitos, pero lo que sí se puede ver ahí es que las economías y eso que esto está solamente a 2021, ¿no? El problema con más fuerza se ha dado este año, hay que actualizar esto, pero ahí los niveles inflacionarios en todos los casos están galopando. ¿Mm? Bueno, comercio exterior, hidrocarburos lo vamos a dejar para el miércoles, pero hasta aquí no sé si alguna duda, consulta. Y bueno, por el tiempo, si es que no, también eh, pueden escribir al correo electrónico. Eso entonces. Nos reencontramos el miércoles. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Hasta luego, licenciado. Muchas gracias. Hasta luego, licenciado.